Cordial saludo para todos nuestros queridos televidentes. Hemos llegado en este especial de Semana Santa a este miércoles santo, un día muy especial donde vamos a compartir un tema de gran importancia y donde tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos a los dos de nuestros seminaristas de la parroquia, al seminarista Santiago. Santiago, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Padre, y muy contento de poderlos acompañar en esta meditación de la palabra de Dios. Gracias, Santiago. De igual manera, por aquí tenemos al seminarista David, quien también nos va a estar acompañando en este programa. Muy buenos días, Padre. Un saludo cordial a toda la televidencia del municipio de La Unión. Qué bueno compartir por este medio la palabra de Dios, ya que por circunstancias de la vida no se puede hacer en el templo parroquial, pero por este medio se puede hacer llegar. Bueno, queridos televidentes, como hemos contemplado durante el transcurso de estos días y en este especial que hemos preparado con todo el cariño y con la ayuda del equipo de trabajo del canal, hemos compartido con ustedes algunos puntos de reflexión muy importantes, centrando la mirada en el texto sagrado y de ahí sacando muchas conclusiones de importancia para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias. Nos encontramos en este espacio, un espacio quizás muy significativo y que para este miércoles santo, ya vísperas de iniciar este santo triduo pascual, es muy significativo y quizás un espacio un poco doloroso. ¿Por qué? Porque en el fondo de nosotros contemplamos a unas bancas vacías. Así han estado durante estos días de Semana Santa y seguramente así van a seguir estando por unos días. Pero aunque este templo se encuentre vacío, estoy seguro que todos ustedes se han unido a esta celebración de la Semana Santa. En este día también se unen a este programa y a todas las acciones litúrgicas que tendremos. Sé que la fe nos congrega y sé que por medio de la fe también vamos a alcanzar muchas gracias y muchas bendiciones de parte de Dios. Bueno, en este miércoles santo la Iglesia de manera muy especial, por medio de la liturgia de la Iglesia, nos pide centrar la mirada en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, evangelio que nos va a hablar, muchachos, ustedes bien lo saben, sobre ese mandato que le hace Jesús a sus discípulos de ir a prepararles un lugar en el cual Él va a celebrar la cena, la Pascua. Pero antes de ese mandato encontramos una interacción muy importante y es la conversación o el diálogo que tiene Judas, con los sumos sacerdotes. Listo. Para eso les voy a pedir el favor muy especial, voy a pedir el favor a Santiago de que nos lea este texto bíblico del Evangelio de San Mateo en este capítulo 26. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos contemplado en este trozo del Evangelio para este miércoles santo una escena muy bonita y que fácilmente nosotros podríamos ponerle el título de amistad versus traición. A ver, David,
¿Por qué ese título de amistad versus traición? ¿Qué cree usted o qué tendríamos para compartir con respecto a esto en este día? Bueno, padre, este texto del Evangelio nos narra cosas muy bonitas, pero también cosas que también pueden pasar en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? De que Jesús nos brinda siempre su amistad y que nosotros muchas veces le fallamos, pero Él sigue siendo un amigo fiel que siempre está con nosotros. Entonces es como usted lo dice, de amistad versus traición. Así como Judas traicionó a Jesús, Jesús le dice con toda sinceridad que sí, que Él lo traicionó. Entonces es muy impactante en la vida cotidiana de que nosotros muchas veces le fallamos a Jesús y vuelvo y lo repito, Él sigue con nosotros, cuidando de nosotros para la salvación. Muy bien, David. Ahora yo le preguntaría a Santiago, desde su experiencia personal y conociendo un poco sobre este texto, la Sagrada Escritura, yo te pregunto, ¿por qué razón Judas o por qué razón nosotros podemos dejar desviar nuestro corazón sabiendo que hay un Dios que es misericordioso y que nos ama? ¿Por qué muchos de nosotros, inclusive siguiendo el ejemplo de Judas, por qué muchas veces nosotros traicionamos a Jesús? Es muy impresionante hablar sobre este tema. Primero porque en nosotros entra muchas veces el estado de una libertad malentendida. En vez de ser una libertad llevándola como Dios nos lo permite, lo llevamos a un libertinaje. Y esto causa quizás de parecernos muchas veces a Judas en traicionar la confianza que Dios nos ha dado, muchas veces la gracia que recibimos en la Eucaristía, en el de vivir realmente este instante en nuestras vidas, lo cambiamos muchas veces o traicionamos al mismo Señor Jesús cuando nos dejamos llevar por muchas cosas que nos ofrece el mundo y que sabemos que está mal. Entonces es muy impresionante hablar sobre este tema por eso, porque aún así muchas veces viendo el testimonio de Judas, de cómo lo traicionó, de cómo se negó al amor del Señor Jesús, muchas veces nosotros también negamos ese amor del Señor Jesús y nos vamos para otros caminos que nos llevan a alejarnos totalmente de la gracia, del amor y de esa amistad sincera, y más aún relacionándolo con el tema del día de hoy, que es la amistad y la traición. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado al Señor Jesús? ¿Cuántas veces quizás de poder venir a vivir una Eucaristía bien vivida, preferimos cambiarla por cosas que nos llevan quizás a estar mal en nuestra vida? Entonces, más que todo, lo podríamos relacionar con la experiencia diaria de uno no saber interpretar la libertad que Dios nos regala. Así es, Santiago. Aquí hay algo también muy importante, queridos televidentes y muchachos, y es que una de las experiencias más tristes que vive el ser humano, que vivimos muchos de nosotros cristianos, es olvidarnos quiénes somos y qué hemos recibido de parte de Dios, porque el corazón que no es agradecido, el corazón que quizás no alcanza a comprender, o que quizás el corazón que se acostumbra a las realidades celestiales y a las bendiciones de Dios, es el corazón que fácilmente puede traicionar. ¿Por qué? Porque no solamente es la experiencia de Judas, es la experiencia de muchos de nosotros, inclusive de muchas de las familias hoy en día. Judas, ¿qué pasó? Y yo siempre me he sostenido en este pensamiento, y es que yo digo que Judas era uno de los discípulos amados de Jesús. ¿Y por qué me justifico, o en qué me justifico yo esta afirmación? Ustedes, queridos televidentes, semana lo compartíamos el día lunes, y es, nosotros, ¿a quién le confiamos nuestras finanzas? A alguien de mucha confianza, inclusive a alguien que queremos o a alguien que amamos. Esto hizo Jesús, le confió sus finanzas al que amaba, a Judas. Pero ¿qué había detrás, o qué permitió, o qué fue lo que hizo que Judas, siendo amado por Jesús, siendo uno de sus discípulos, que lo conoció, que le siguió, que le amó, que experimentó los milagros de Jesús, qué llevó a que precisamente se diera este cambio de vida y pasara de la amistad verdadera precisamente a la traición? Es eso, en que nosotros nos vamos acostumbrando, así como nos acostumbramos a la fe, como nos acostumbramos a la esposa, al esposo, a los hijos, como nos acostumbramos al trabajo, como nos acostumbramos a la familia, así como nos acostumbramos a todo, fácilmente nos acostumbramos también a Dios. Y el problema es que nosotros bien lo sabemos, la costumbre mata, y cuando la costumbre mata, perdemos lo más esencial. Y es por eso que Judas llegó hasta ese punto tan vil
de poder, digámoslo de esa manera, vender a su propio maestro y señor por unas cuantas monedas. Y lo triste, y lo presenta el evangelista, y es que Judas inclusive no tuvo ni la capacidad de ofrecer o de pedir un monto alto, sino que la pregunta es: ¿cuánto me ofrecen por él? ¿Cuánto me ofrecen? Aquí la pregunta para nosotros es: nosotros, ¿por cuánto estamos cambiando lo más esencial? ¿Por cuánto estamos cambiando nuestra familia? ¿Por cuánto estamos cambiando el bienestar de nuestros hijos? ¿Por cuánto estamos cambiando inclusive la fe? De aquí que le pregunto ya a los dos muchachos, a David y a Santiago, es lo siguiente: ¿qué pasa cuando el ser humano cambia lo esencial en su vida por cualquier banalidad o por cualquier cosa sin valor? Bueno, padre, en cuanto a lo que usted dice, que cambiamos las cosas, cierto. Tal vez solo pensamos en el momento y no pensamos en un futuro, de que las cosas no siempre van a estar, y así fue Judas. Pensó solo en el momento de cambiar a Jesús por esas monedas de plata. Entonces, es como nos pasa a nosotros y como nos dicen en el mismo seminario: si ustedes no se sostienen en la oración, nadie más los va a sostener. Entonces es como cada día reflexionar más y de pensar en un futuro y no pensar en el momento, porque puede que las cosas sean pasajeras y tal vez nos traigan daño. Aquí entro también a resaltar un punto que lo trataba mi compañero David, y es el punto de la oración. Si sabemos que estamos bien con el Señor Jesús, de que nos genera felicidad y una paz y una tranquilidad, ¿por qué no mantenernos en esa paz y en esa tranquilidad? Sino que muchas veces somos autocompasivos con nosotros mismos. No, voy a cometer este errorcito, este pecado, pero luego voy donde el Señor Jesús. O hay veces pasa de que en nosotros mismos decidimos tener una conciencia muy buena, y quizás esa conciencia tan buena que decimos tener nos lleva a irnos a tranquilizarnos en cierta parte en la vida espiritual, que es lo que nos sostiene. Entonces no debemos llegar a ese conformismo o acomodarnos, sino mantenernos estable en este camino, ya que es muy importante el de mantener esa unión con el Señor Jesús y mantener un ideal de vida que nos lleve a tener un comportamiento realmente como debe ser, no permitiendo que en nuestra vida cambie ese sentido que debemos de tener, que es primero Dios, luego familia, luego trabajo y luego lo demás. Porque tristemente en este tiempo se está viendo todo lo contrario. Quizás mucho más el trabajo, ahora es pena la familia, y por último nos acordamos de Dios. Y eso que es cuando tenemos instantes de dificultad o de tristeza. Entonces que no sea así, es darle un sentido a nuestra vida, poniendo a Dios en primer lugar, y que si tenemos a Dios en el primer lugar, todo lo demás vendrá. Entonces es tener una claridad en nuestra vida para no cambiar algo tan importante por muchas cosas que nos ofrece el mundo. Bueno, ahí nos queda, queridos televidentes, la primera reflexión de este día, miércoles santo, y es: cuidar nuestra vida, cuidar nuestra fe, cuidar nuestra familia, para que quizás en todo sentido, porque aquí no solamente miramos desde la fe, sino en todo sentido desde nuestra vida, no sea que pasemos de ser los amigos a ser los traicioneros, los que traicionamos. Y aquí es de cuidarnos. ¿Por qué? Porque hay algo muy práctico y que nosotros bien sabemos, es que en la vida lo que no se cuida se descuida, y fácilmente, así como le pasó a Judas Iscariote, nosotros terminamos renunciando a Dios, a la familia, a nuestra propia vida, a nuestra propia dignidad, a lo más esencial, por cualquier cosa que, como ahora decían los muchachos, uno, lo hacemos sin pensar en un futuro, y dos, sin reconocer realmente lo que es esencial. Entonces no, a pedirle al Señor en este miércoles santo es ese punto esencial de conservarnos realmente en lo que es lo más importante. Y les invito en ese momento para que pensemos en un segundo punto de reflexión, y no menos importante, y es que nos dice el texto sagrado que después de que se da esta escena de cual Judas quiere vender a Jesús, Jesús envía a sus discípulos a prepararles un lugar precisamente donde se va a celebrar la Pascua, y sus discípulos van y preparan este lugar. Muchachos, en estos momentos, a nivel
parroquial, diocesano, nacional, y a nivel de iglesia, a nivel del mundo, estamos sufriendo una triste realidad, y es que quizás nosotros somos muy jóvenes, inclusive esto no lo hemos visto nosotros, ni mucho menos de nuestros televidentes abuelos, de ver un templo vacío en Semana Santa. A nosotros nos ha tocado ver estas bancas vacías y unirnos a las intenciones de las personas a través de los medios de comunicación. Y aquí viene un punto de reflexión muy importante, y es, bueno, el Señor nos ha dicho que preparemos un espacio para vivir la Pascua. Ya sabemos que el templo siempre está preparado y está dispuesto. Ahora la pregunta es, ¿serán que nuestros hogares están preparados para celebrar esta Semana Santa, y de manera muy especial a partir de mañana que comienza el Triduo Pascual, para celebrar este misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y por eso le pregunto tanto a David como a Santiago, y es, ¿uno cómo prepara el corazón y el hogar o la familia para celebrar la Semana Santa? A ver, David, ¿usted qué cree? Bueno, padre, a pesar de lo que estamos aconteciendo en este momento en el mundo, ahora hablando con Santiago, le decía que tal vez esto es un tiempo importante para el encuentro en la familia, y ahí es donde más se vive la oración y la Semana Santa, ¿cierto? Porque estamos en un momento de crisis, y como le decía Santiago ahora, tal vez buscamos solo a Dios en los momentos de dificultad, cuando vemos que no tenemos solución en los problemas. Entonces, padre, como una preparación para vivir este próximo Tríodo Pascual, es de entregar todas nuestras preocupaciones, todo lo que acontece en nuestras vidas a Dios. Igualmente, entregar a la familia, que es una de las cosas más importantes y fundamentales en la vida cotidiana. Y a pesar de que no podemos tener la comunión de Dios, siempre estar en constante oración para que esto que está aconteciendo y que lo que acontece cada día en nuestras vidas se pueda superar por la gracia de Dios. Bueno, de acuerdo a la pregunta que nos realiza el Padre, yo he pensado en estos días que hemos pasado por esta crisis, y es de que Dios de algo malo saca algo muy bueno. Entonces hay que ver lo bueno también que el Señor nos quiere mostrar a través de estas crisis, y es el de podernos unir en familia, volver a nuestras raíces. ¿Qué quiere decir nuestras raíces? Todo lo que nos ha enseñado nuestra familia al crecer en la fe. Entonces debemos aprovechar estas circunstancias y esta situación en la que nos encontramos para vivir una Semana Santa más en familia, ya que muchas veces quizás no lo hacíamos así, y aprovechar ese instante en nuestro hogar para vivir cada acto, cada uno de los días de esta Semana Santa como debe ser, ya que muchas veces quizás venimos a las celebraciones en la Semana Santa y no le damos ese sentido, sino que venimos a ver cómo están las otras personas, o nos dejamos llevar por cosas muy superficiales, sino que aprovechar estas circunstancias en las que estamos y centrarnos en el Señor Jesús. Sabemos que es un tiempo difícil para todos, pero no podemos desesperarnos, sino entregarle todo al Señor Jesús, y especialmente unirnos en oración, no descuidar la oración. Antes, aprovechar ese espacio de estar en nuestro hogar, que tenemos un poco más de tiempo para centrar nuestras vidas y dirigirle todo lo que todo por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo al Señor Jesús, y también de abrir nuestro corazón. Quizás es un mensaje que el Señor nos quiere dar en esta Semana Santa, y es que Él también está en todo lugar y en todo momento, y aprovechar también de que todo lo que se ha realizado en la Semana Santa va a ser transmitido para que podamos vivir cada instante como debe ser. Y lo primero y primordial, diría yo, es disponer nuestro corazón para realmente vivir esta etapa de nuestras vidas tan importante. Aquí hay algo muy importante, queridos televidentes, y es curioso y quizás es tan controversial encontrarnos con esta situación que está viviendo el mundo moderno y este mundo actual, con esas circunstancias que se nos han presentado, y es cuando uno centra la mirada, por ejemplo, en Semana Santa, un día como hoy, miércoles santo, por ejemplo, contemplar las terminales aéreas y terrestres llenas de gente desesperados por irse para uno de los lugares turísticos, que para la costa, que para la finca, que para una parte y para otra, es algo sorprendente. Y ver cómo ahora
tristemente, pero a la vez por gracia de Dios, vernos obligados a permanecer con las personas que decimos amar, que en cierto modo lo hemos contemplado porque uno lo escucha de la gente y por los medios de comunicación, cómo la gente ya está desesperada en su propio hogar, de su propia familia, y dice, esto es sorprendente, cómo nos cansamos del esposo, de la esposa, de los hijos, cómo inclusive nos están sacando cana las personas que decimos amar, y cómo en este día precisamente el Señor nos está diciendo, es que lo primero que tenemos que preparar es que la familia y el hogar para vivir la Semana Santa, donde Jesús nos está diciendo por medio de su palabra, sí, se puede preparar una iglesia, pero pensemos algo muy sencillo. Cuando éramos o cuando celebrábamos, por ejemplo el año pasado, cuando celebrábamos la Semana Santa común y corriente, ¿qué era lo que muchos hacíamos? Uno, pues muchos, claro, iban a descansar de su trabajo. Dos, venir en sus hogares desesperados para ver en una iglesia quizás llena, donde no había puesto, o muchos otros sencillamente pararse en una esquina a ver pasar una procesión, o desde su balcón a tomar las fotos y nada más, y no vivir eso esencial. Y ahora lo esencial es que, uno, que las circunstancias han tocado la fibra de nuestro corazón y de nuestros hogares, llevándonos a la conclusión de que lo más importante y lo esencial en la vida de una persona es ¿qué? La familia, que esa es la primera iglesia donde nace, uno, la fe verdadera, donde se enseñan los principios, donde se enseña a creer, a confiar y esperar en el Señor. Y como ahora las circunstancias nos han llevado a concluir de que en esa misma familia se tiene que vivir la paciencia, el amor, para no caer, como lo decíamos en el primer punto, para caer de ser amados a ser odiados, y para que también en esa misma familia se pueda vivir esta celebración de la Semana Santa. Por eso para todos ustedes, queridos televidentes, preparemos nuestra familia ¿cómo? A través del perdón. Es muy dado desde nuestra propia experiencia de fe. Yo me reconcilio con Dios, y la ventaja de acercarme a Dios es que Dios siempre nos va a perdonar. Si usted se acerca a Dios con sincero corazón, usted obtiene el perdón. Pero como en muchas ocasiones nos cuesta acercarnos al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a las personas que amamos, y decirle, perdóneme, me he equivocado. Y ahora que quizás muchos de ustedes sufren porque no se pueden acercar al sacramento de la reconciliación, porque siempre año tras año nos hemos confesado por Cuaresma, por Semana Santa, y hoy este año no lo podemos hacer, ¿cómo no nos podemos acercar al sacramento de la Eucaristía? ¿Por qué no quizás pensar de que esta es la invitación que Dios nos está haciendo, tanto de reconciliarnos con Él, pero también de reconciliarnos con las personas que decimos que amamos? Hoy, en este miércoles santo, la invitación es esa. Uno, descubrir qué hemos recibido de parte de Dios. Y dos, alcanzar a dimensionar que lo primero que tenemos que preparar es nuestros corazones, es nuestros hogares y nuestras vidas para vivir de la mejor manera esta Semana Santa. Recordemos que nosotros creemos y amamos no a un Cristo muerto, sino que es a un Cristo vivo y resucitado que actúa en primer lugar en nuestros corazones y en nuestras familias. Yo le pregunto a los muchachos para ir culminando lo siguiente, y es: ¿cómo deberían o cómo tendrían que terminar nuestras familias después de vivir esta Semana Santa de una manera diferente? ¿Qué creen ustedes? Y bueno, padre, en cuanto a lo que usted dice, y me llama mucho la atención, es de nosotros hacer un examen de conciencia, ¿cierto? En este tiempo en que tal vez no podemos venir a la parroquia, en que tal vez no podemos contemplar al Señor vivo y real, pero sí por medio de los medios de comunicación, y es de que estemos con la familia en paz, ¿cierto? De reconciliarnos, como usted lo ha dicho, y que hago énfasis en la temática que hace la diócesis en este año, que se trata el tema de la reconciliación, ¿cierto? Así no lo podremos hacer con los sacerdotes de la parroquia, ¿cierto? Pero es hacer más que un examen de conciencia uno mismo con Dios, ¿cierto? De entrar en sintonía con Dios para así mirar qué es lo bueno y qué es lo malo, y que, como usted lo dijo ahora, con un Cristo resucitado, vivo y presente en medio de nosotros, podamos seguir con una vida sana, tranquila, en paz, porque eso es lo más importante. En estos tiempos de crisis, vivir en una paz con la familia, en uno mismo y con las demás personas. Bueno, yo de acuerdo a la pregunta que nos realiza el padre, nuestra familia debería terminar siendo aún más fuerte entre ellos mismos, uniendo más esos lazos
que tienen realmente como familia. Y esto se logra con el diálogo y la oración. Creería yo que en un instante de oración empezar a dialogar qué es lo que nos hace falta, qué es lo que debemos de cambiar en nuestro papel que desempeñamos en nuestra familia. Y de acuerdo a ese diálogo, realizar esos propósitos, que esta Semana Santa que no quede como muchas otras que hemos pasado diciendo quizás cambiar en ciertas cosas, sino que realmente lo hagamos y especialmente trabajar en nuestra familia, ya que muchas veces le damos más atención quizás a las personas que no son propias del núcleo familiar y descuidamos realmente lo más importante, y es esos seres queridos que Dios nos ha regalado. Entonces es muy importante que nuestra familia termine esta Semana Santa siendo más unida, siendo más esa familia de oración, esa familia que manejan los problemas juntos y que trabajan juntos para salir adelante. Y como lo decía mi compañero y como también lo decía el padre, aprovechar esa reconciliación, ya que muchas veces es triste que en nuestra familia se vea esos odios o quizás ese desprecio hacia ciertos seres queridos, ya que realmente eso afecta mucho el comportamiento de la familia y nos lleva quizás a no ser una familia realmente como debe ser. Y por eso debemos también tomar un ejemplo muy claro, que es la Sagrada Familia de Nazaret. Si tomamos ese ejemplo, podemos trabajarle a nuestra familia y que esta Semana Santa sea quizás esa Semana Santa en la que nuestra familia cambia totalmente. Bueno, queridos televidentes, yo creo que hemos sabido, hemos entendido y hemos comprendido en qué consiste este miércoles santo. Primero, saber diferenciar y tener muy claro qué es lo esencial ante el momento de la amistad versus la traición. Y en segundo momento, en descubrir, y que esta Semana Santa nos debe llevar a descubrir de que precisamente este misterio se debe de vivir en primer lugar en familia y que deben de salir muy buenas cosas de esta Semana Santa. Agradecemos a cada uno de ustedes permitirnos una vez más llegar a cada uno de sus hogares en este especial de Semana Santa que estamos haciendo desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, acompañar al equipo de trabajo del canal quienes nos disponen de los medios para llegar a cada uno de ustedes, acompañar a todas las personas que durante esta semana nos han venido acompañando y agradecerles a ustedes porque una vez más se unen a esta transmisión, pedirles para que desde a partir de este día, a partir de mañana jueves que comenzamos el Triduo Pascual, se unan a estas celebraciones. Recordamos que el día de mañana jueves tendremos Eucaristía a las 6:30 de la mañana, 8 de la mañana, tendremos a las 11 de la mañana la Eucaristía de oración por los enfermos, a las 3 de la tarde la Cena del Señor y a las 6 de la tarde tendremos la Hora Santa. Invitados pues para que continuemos en esta hermosa celebración de la Semana Santa del año 2020. Que a todos ustedes sea en este miércoles santo el Señor quien se digne bendecirles y derramar su santa bendición sobre ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ustedes muchísimas gracias, muchachos, muchísimas gracias.